Buenas tardes, ¿cómo están? 2 de la tarde con 1 minuto y damos inicio a esta nueva hora de noticias por la pantalla de puranoticia.cl. Les cuento que si bien en la costa de la región de Valparaíso amanecimos con cielos completamente cubiertos, hasta hora de la tarde de este lunes 16 de diciembre ya contamos con cielos completamente despejados y una temperatura que alcanza los 18 grados a esta hora. Estamos viendo en vivo y en directo una cámara de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Ingeniería Oceánica, la que muestra en tiempo real. Estas son imágenes completamente en vivo y en directo del balneario de Reñaca, en nuestra ciudad jardín, las que les cuento que esta cámara monitorea las marejadas que hay en el sector. Alerta de marejada que no está vigente por estos días, por lo que podemos ver en pantalla un océano Pacífico completamente calmo a esta hora de la tarde. Y con esta postal de nuestra ciudad jardín damos inicio, arrancamos esta hora de noticias y comenzamos con los titulares. Fiscalía fija fecha para que ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declare por primera vez. Presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abre la puerta a opción presidencial del senador Francisco Chaguán. Asegura que es una máquina de trabajo. Partido Republicano apunta a una terapia de shock para lograr combatir la inseguridad en nuestro país. Debuta en nuestro país el nuevo carnet de identidad con su inédita versión digital. Diócesis de Valparaíso confirma expulsión de sacerdote de parroquia de Viña del Mar, hallado culpable de abuso sexual. Ministerio de Salud confirma 3 muertes por micoplasma en 2024 en todo el país. Y damos inicio a esta hora de noticias revisando la portada de nuestro sitio web, las informaciones más destacadas a esta hora en nuestro sitio web en puranoticia.cl. Y vamos a comenzar con una información de carácter regional, porque conozca el escandaloso despilfarro del Estado. El Servicio Electoral de Chile, más conocido como CERVEL, entrega 1.000 millones de pesos a diarios de papel de nuestra región de Valparaíso por listado de vocales y papeletas. El Mercurio de Valparaíso recibió órdenes de compra por más de 628 millones de pesos, mientras que el Observador de Quillota recibió otras por un monto que supera los 470 millones de pesos. Mientras que en informaciones de carácter nacional, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre actos del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguran que estos le causaron daño grave a los cimientos democráticos. Mientras que en informaciones de nuestra región, el municipio de Quintero se encuentra bajo la lupa de Contraloría por aumentos de plazo injustificados en obras de un jardín infantil. Mientras que en informaciones que tuvieron lugar la mañana de este lunes, específicamente en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, el ministro de Justicia atribuyó a una confusión el caótico enrolamiento de migrantes en Santiago. Mientras que en informaciones de carácter político, Gloria Hood acusó al senador Luciano Cruz Coque de querer llegar al control del partido Evópoli por secretaría y no por voto popular. Y en informaciones nacionales, más de 100 reos a nivel nacional esperan ser trasladados de la cárcel por motivos de salud mental. Y regresando a la arena política, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sigue perdiendo terreno ante Evelyn Matei de cara a la presidencial 2025. 18 puntos los separan a ambos, de acuerdo a la encuesta CADEM. Esas son las principales informaciones de la hora de este lunes 16 de diciembre en puranoticia.cl. Mientras que vamos a comenzar esta hora de noticias con informaciones a nivel nacional. Porque las diligencias por el bullado caso Monsalve no cesan y esta vez se informó que ya se ha fijado una fecha para que el ex subsecretario del Interior declare por primera vez tras decretarse la prisión preventiva en su contra. Se trata del próximo lunes 23 de diciembre, día en que la ex autoridad de gobierno deberá comparecer ante el fiscal Francisco Yacir, lo que permitirá así conocer su versión sobre los cargos que enfrenta, los que podrían llevarlo a una condena de hasta 20 años de cárcel.
Para el próximo lunes 23 de diciembre quedó fijada la audiencia donde el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve declare por primera vez ante la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual en contra de la subordinada ocurridos en septiembre pasado. Ese día la ex autoridad comparecerá ante el fiscal Francisco Jacir, lo que permitirá conocer su versión sobre los cargos que enfrenta, que podrían llevarlo a una condena de hasta 20 años de cárcel. Siendo necesario para los fines de esta investigación, informó a su señoría que el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides será conducido a la presencia de esta fiscalía el lunes 23 de diciembre de 2024 a las 10 horas. Se lee el escrito ingresado pasado el mediodía del viernes al séptimo juzgado de garantía de Santiago y al cual tuvo acceso el diario La Tercera. La defensa de Monsalve, encabezada por los abogados Cristian Arias y Lino Dizzi, se ha preparado durante semanas para el interrogatorio. En caso de que la declaración se realice, el subsecretario será trasladado desde el Centro de Detención Capitán Llaver al Centro de Justicia, donde oficializará su versión sobre los hechos ocurridos el 22 de septiembre y el escándalo que lo llevó a prisión. Hasta ahora Monsalve ha mantenido que no recuerda nada de lo ocurrido en la noche del 22 de septiembre, a pesar de las denuncias de la subalterna. Sin embargo, los investigadores también están preocupados por otro aspecto del caso: la oposición del tribunal a levantar el secreto bancario de Monsalve, a pesar de que la Fiscalía considera necesario examinar sus cuentas para esclarecer posibles irregularidades. La Fiscalía ha ampliado la investigación para indagar si Monsalve hizo un mal uso de los fondos reservados destinados a operaciones de inteligencia. La denunciante, una exfuncionaria de su Subsecretaría del Interior, señaló que en 2 encuentros con Monsalve él portaba grandes sumas de dinero en efectivo, lo que despertó sospechas entre los investigadores. Se destacan casos como el pago de un taxi por 40.000 pesos. Además, la investigación se vio reforzada por la declaración del subsecretario actual, Luis Cordero, quien reveló que se encontró más de 1 millón de pesos en efectivo en una caja fuerte de la subsecretaría. También se mencionó que aún se está evaluando el uso de los fondos de ese semestre, lo que alimentó las sospechas sobre el mal uso de los recursos públicos. Los fiscales Armendáriz y Jacir detectaron posibles delitos adicionales, decidieron separar las investigaciones. Jacir asumió el caso por fraude al fisco, relacionado con el uso indebido de los gastos reservados, tras descubrir que Monsalve habría retirado grandes sumas de dinero durante los meses de julio y septiembre, cuando todavía ocupaba el cargo de subsecretario. La declaración de Gustavo Herrera, un funcionario de la subsecretaría, fue crucial para enfocar la investigación en el uso habitual de dinero en efectivo por parte de Monsalve. Según Herrera, Monsalve siempre llevaba grandes sumas de dinero, una práctica que se remonta a su tiempo como diputado, lo que alertó a los fiscales sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos públicos. La defensa de Monsalve asegura que los gastos reservados están en regla y que los pagos en efectivo correspondían a fondos personales retirados de cajeros automáticos. Además, argumentaron que no existen pruebas de uso indebido y que las autoridades actuales no han encontrado indicios de irregularidades. Sin embargo, la Fiscalía sigue insistiendo en la necesidad de revisar sus movimientos financieros, lo que será clave para el próximo interrogatorio del 23 de diciembre. Bueno, y vamos a continuar en Hora de Noticias con una información de carácter nacional que tuvo lugar hace pocas horas, este mismo lunes 16 de diciembre, porque finalmente hizo su debut en nuestro país el nuevo carnet de identidad con su inédita versión digital, la que cuenta con 32 medidas de seguridad, mientras que el pasaporte posee 70 medidas de resguardo. Además, ambos serán inclusivos para personas con discapacidad visual. Los nuevos carnet de identidad y pasaportes estarán disponibles en todo el país y consulados a contar de este lunes 16 de diciembre. La nueva cédula de identidad cuenta con 32 medidas de seguridad, mientras que el pasaporte posee 70. Además, ambos documentos serán inclusivos para personas con discapacidad visual. Además, las personas podrán optar por una cédula digital a la que podrán acceder a través de su app por sus teléfonos móviles a servicios tanto del sector público como privado, de manera más expedita, facilitando la realización de trámites vía digital. Respecto a la cédula digital, se ha conformado una mesa técnica encabezada por el ministro de Hacienda a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital y Ministerio de Justicia, con el propósito de poner a disposición de esta herramienta para abordar el uso estratégico y su habilidad.
lo que permitirá un Estado moderno y eficiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. El director nacional de Registro Civil, Omar Morales, destacó la revolución tecnológica que lleva adelante el servicio en materia de identificación y afirmó que esta es la segunda revolución del servicio del Registro Civil e Identificación. La primera fue cuando pasamos del papel y lápiz a los sistemas computacionales, a principios de los 80, con la definición de un número único nacional de identificación, el RUN. Hoy día pasamos en esta segunda revolución, que significa que además tener un pasaporte físico, que es electrónico, que va a tener una funcionalidad digital, al igual que la cédula de identidad, añadió. Esto nos pone a la vanguardia a nivel mundial, nos pone evidentemente en los niveles más altos de seguridad y hoy día podemos decirlo con un sistema único mundial, que da cuenta de este trabajo, lo cual reconocemos, valoramos y por lo tanto ponemos a disposición del país para llevar adelante estas tareas, agregó. Los nuevos documentos de identificación incorporan tecnología de vanguardia en materia de seguridad, dando cumplimiento a las certificaciones y con los más altos estándares internacionales en materia de protección de datos de identidad. Además, se considera el cambio de mobiliario de las oficinas, con puestos de atención en acceso universal y maletas de atención en terreno más pequeñas y menor peso, haciendo más expedito y fácil su uso para los funcionarios en las atenciones en terreno que se realizan a lo largo del país. Sobre los diseños de las cédulas de identidad y pasaportes, fueron el resultado de un proceso participativo de las y los funcionarios del Registro Civil a nivel nacional, en el cual se eligieron los atractivos naturales turísticos de cada una de las regiones del país, así como su flora y fauna, plasmando así la identidad del Chile en estos documentos. Finalmente, todos los documentos, cédulas y pasaportes que se solicitaron hasta el 13 de diciembre de 2024 tendrán validez hasta su fecha de vencimiento. Bueno, y vamos a continuar con una información de carácter nacional, pero también que tiene relación con nuestra región. Porque Rapa Nui continúa su proceso para emanciparse de la región de Valparaíso. Y es que durante la cuarta sesión ordinaria y extraordinaria de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, presentó los progresos en la implementación de los estatutos especiales para Rapa Nui, el que representa un paso significativo hacia el reconocimiento de la isla como un territorio especial. Durante la cuarta sesión ordinaria y extraordinaria de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, presentó los progresos en la implementación de los estatutos especiales para Rapa Nui. Este anuncio representa un paso significativo hacia el reconocimiento de la isla como un territorio especial, independiente de la región de Valparaíso en términos administrativos, lo que permitirá un uso más apropiado de los recursos estatales. El subsecretario subrayó la relevancia de esta propuesta, cuyo objetivo es establecer un modelo de gobernanza autónoma, mejorar la conectividad física y telecomunicaciones e implementar el bilingüismo como política estatal. Fue una reunión importante para el gobierno y para el Estado de Chile porque hemos mostrado los avances de la conversación en torno al Estatuto Especial para la isla. Además, hemos mostrado el calendario que nosotros tenemos. Esperamos tener un texto para la próxima CODEIPA que se va a desarrollar en el mes de marzo. El modo que podamos desarrollar una consulta indígena en el mes de abril se mencionó. Las autoridades subrayaron la necesidad de mejorar la conectividad aérea debido al aumento de visitantes y la necesidad de transporte de los habitantes. También se debatieron materias vinculadas a bienes nacionales, el proyecto Baitea y modificaciones legales para incluir a la comunidad Mau-Henua en la ley indígena. Bueno, y en este momento vamos a hacer una pausa comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl y vamos a continuar entrando de lleno en la arena política, porque el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, abordó el proyecto de su partido de cara a las próximas elecciones presidenciales del año 2025 y puso especialmente el énfasis en la seguridad. Como parte de esta estrategia se contempla la implementación de políticas inspiradas en países como El Salvador, Italia y Hungría, donde José Antonio Kast ha estudiado modelos exitosos. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, reveló que la propuesta presidencial de José Antonio Kast para las elecciones de 2025 incluirá una ambiciosa terapia de shock
para enfrentar la crisis de seguridad en Chile. En declaraciones al programa Estado Nacional de TVN, Esquella adelantó que la agenda de seguridad del candidato buscará establecer un debate profundo sobre medidas drásticas. Nosotros vamos a proponer, más adelante, te podría dar algunas líneas, pero vamos a proponer una terapia de choque en materia de seguridad. Nadie va a estar, o sea, es muy probable que se va a generar un debate muy profundo en torno a las medidas que nosotros vamos a meter en la discusión en nuestro programa de gobierno. Muy en la línea de lo que se hace en El Salvador, en Italia en materia penitenciaria, en Hungría en materia de migración. Viene pronto. Puras cosas escandalosas para algunos, pero preguntémosle a la gente lo que opina. Pero lo esperable en un año de campaña. Lo de nosotros va a ser una terapia de choque en materia de seguridad pública. Esquella indicó que se debe restablecer el sentido de la autoridad en el país. La terapia de choque en materia de seguridad pública, o sea, hay dos cosas, seguridad pública y incrementar fuertemente las inversiones, darle garantías, digamos, a la gente que se atreve a invertir nuevamente. Lo primero, hay ciertos elementos, principios, paraguas, de los cuales van a desprenderse una serie de medidas, que es restablecer el sentido de autoridad. Hoy día lo que está pasando con los carabineros, con la migración, incluso hasta en una sala de clase, lo que hemos visto en el último tiempo, es inaceptable. Uno tiene que reforzar el sentido de autoridad. ¿Y eso en qué se traduce? Terapia de choque. Es que no estamos todos de acuerdo, porque nosotros somos partidarios de incrementar sustantivamente los salarios de los carabineros, de las fuerzas policiales en general, de gendarmería, en establecer sanciones severas para quienes se atrevan a desafiar, digamos, la autoridad pública, en fin. Agregó que se debe reivindicar el uso de la fuerza por parte del Estado. Reivindicar el uso de la fuerza legítima por parte del Estado. Si nosotros renunciamos al uso de la fuerza, todos los particulares, y se lo entregamos al Estado, no es para que lo guarden en un cajón, es para que verdaderamente la ejerzan. O sea, acá la izquierda ha sido maravillosamente exitosa en instalar, incluso en el plano académico, de que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los Estados. Y ellos, claro, se cuelgan de que quienes pueden responder en nuestros sistemas internacionales, en el contexto del sistema internacional de derechos humanos, los sujetos pasivos son los Estados, por supuesto. Pero tenemos otros ordenamientos, tenemos los ordenamientos internos, donde hay que perseguir. La principal amenaza que hay hoy día en materia de seguridad pública y particularmente para los derechos humanos es la transcriminalidad. El crimen organizado es un estado paralelo. Se justifica perfectamente que tú, en el contexto de hacerles una guerra, tú puedas contar con toda la fuerza, incluso las Fuerzas Armadas. Porque ellos tienen un sistema de seguridad propio, un sistema de seguridad social propio. Entre las propuestas más significativas se encuentra la construcción de un recinto penitenciario similar al Centro de Confinamiento de Terrorismo CECOT de El Salvador, ubicado en el desierto chileno. Vamos a tener un CECOT en el desierto de Chile. El Estado tiene el deber de defender sus derechos humanos de todas las personas, señaló. Consultado sobre cuántas derechas hay, Esquella comentó que hay una que por afán electoral suele siempre hacer guiños a la centroizquierda. Me da la impresión de que hay una que por un afán más bien electoral tiende a hacer guiños permanentemente al centroizquierda. Hay otra que le tiene un pavor, digamos, al salirse del marco de lo políticamente correcto, y ahí es en donde nosotros nos revelamos. Las principales diferencias que nosotros tenemos tienen que ver con cómo se enfrentó el estallido y la debilidad que se tuvo para poner mano firme, teniendo toda la legitimidad para usar la fuerza. Y hay otra derecha que algunos le atribuyen a ustedes, que es una derecha que le tiene miedo, que ellos que y a nosotros, para ser justos, citando, digamos, las palabras más peyorativas que nos podrían decir, nos dicen intransigentes, nosotros hablamos, digamos, dejando al margen lo políticamente correcto, actuamos con convicción, y eso no implica que uno no esté disponible para poder llegar a acuerdos. O sea, tuve 8 años en el Congreso, debo haber estado en cientos de acuerdos, y la gran diferencia está en la ponderación que tú haces de lo que es accidental, de lo que es estructural, de lo que es principal. Y es ahí en donde uno hace diferencias sustantivas. No convenía abrirse en el cambio al sistema electoral parlamentario, no, y nosotros siempre lo dijimos. No convenía avanzar en una lógica y llegar a acuerdos como se hizo en el Senado en ese entonces a propósito de la reforma tributaria del ministro Arena. Bueno, y en Hora de Noticias vamos a continuar con informaciones de carácter del ámbito político. Porque el bombazo que dimos desde nuestro medio de puranoticias.cl respecto a una hipotética candidatura presidencial del senador por nuestra región de Valparaíso, Francisco Chaguán, sigue dando de qué hablar.
Y esta vez fue el mismísimo presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, quien se refirió a esta posibilidad, quien advirtió que como partido ya iniciaron un proceso de conversación interno y que esperan que el próximo 11 de enero tener ya una definición de la carta del partido. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, manifestó en diálogo con Puranoticia.cl la apertura del partido a que Francisco Chaguán sea candidato presidenciable de la tienda para el próximo año, a propósito del interés tanto del senador como de reconocidos políticos del partido. En el partido estos días hay dos visiones de lo que hay que hacer de cara a las presidenciales 2025. Por un lado están quienes han presionado a la dirigencia del partido para que proclame cuanto antes a la UDI, Evelyn Matei, como su carta de cara a la elección presidencial de 2025, mientras que otro sector de la colectividad está solicitando llevar el tema con cautela y debatir respecto a la necesidad de presentar una candidatura propia a una primaria de Chile Vamos. Por ejemplo, algunos diputados del partido, entre ellos los representantes de la región de Valparaíso, Camila Flores y Andrés Longton, han solicitado a la mesa directiva que proclamen a la ex alcaldesa de Providencia lo antes posible, bajo el argumento de que no hay otro liderazgo como el de ella. Pero Cristian Monkeberg, el senador Rafael Proens y Carlos Larraín sostienen que el partido tiene que proclamar a uno que salga de sus filas. Yo pienso efectivamente que no lo han ponderado a fondo y no comprenden que la experiencia de las primarias ha sido buena. Por lo tanto, desecharlo de entrada a mí me parece que es una equivocación, dijo el expresidente de RN, añadiendo sobre el senador que Francisco es un nombre de partido, pero con una base mucho más amplia que la meramente partidaria. Tiene mucha energía y además le interesa, que es una condición esencial. Al respecto, el presidente del partido, Rodrigo Galilea, quien también ha sido mencionado como una opción para primarias, dijo sobre Chaguán que tiene un montón de condiciones y por lo tanto será él que deba resolver cuál es el desafío que lo espera en los próximos meses. Él termina su senaturía en marzo de 2026. De hecho, terminamos juntos. Y por supuesto que es una persona que tiene el cariño y el respaldo de la ciudadanía de la quinta región. Es una persona que siempre va a tener mucho que decir para bien no solo de la región, sino que también del país. La segunda semana de enero el partido va a definir este tema. Así también lo reconoció Galilea. Renovación Nacional inició un proceso de conversación interna. Vamos a tener un Consejo Nacional el día 11 de enero y es ahí donde muy probablemente se resuelva quién va a ser candidato o candidata de Renovación Nacional para eventuales primarias o la primera vuelta presidencial del próximo año. Sobre nombres, el senador indicó que a mí lo que me importa es que sea quien sea la persona por la cual opte por militancia de Renovación Nacional. Los consejeros tengan un respaldo muy sustantivo. Quiero ver al partido unido detrás de las candidaturas. Francisco Chaguán, para todos los que conocen, es una máquina de trabajo. Es un hombre que tiene un entusiasmo y una energía encomiable. Y por lo tanto, él tiene que decidir cuáles son los desafíos próximos. Bueno, y continuando con la carrera por ser el próximo presidente de la República, ahora el diputado Jaime Mulet desestimó la opción de una candidatura presidencial por la Federación Regionalista Verde Social. El parlamentario también pidió que el nombramiento de un candidato a la moneda se tome en la Convención Nacional de su partido, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de enero del año 2025. El diputado Jaime Mulet descartó su candidatura presidencial en representación de la Federación Regionalista Verde Social, como propusieron más de 100 mujeres de la colectividad. Junto a pedir no poner la carreta delante de los bueyes, el parlamentario sostuvo que yo agradezco infinitamente la propuesta que han hecho vicepresidentes nacionales, directivas de todas las regiones convencionales y las mujeres regionalistas verdes en su encuentro nacional. Pero creo que lo fundamental es que acordemos previamente en el partido un conjunto de propuestas programáticas que nos identifiquen. También pidió el nombramiento de un candidato a la moneda que se tome nuestra convención nacional el 24 de enero del año 2025. Recién allí definamos quién es la mejor persona, hombre o mujer, para representar esas propuestas y avanzar en una primaria del oficialismo para la candidatura presidencial. En un encuentro nacional de mujeres, más de 100 líderes del partido Federación Regionalista Verde Social entregaron una amplia mayoría su respaldo al diputado Jaime Mulet como candidato oficial del partido para las próximas elecciones.
La votación, que se llevó a cabo entre el viernes 13 y la mañana del domingo en Padre Hurtado, reunió representantes femeninas de las 15 regiones del país. Esto es puranoticia.cl. Estamos en Hora de Noticias, hacemos un corte comercial, pero ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl y la carrera por la presidencial ya se dio inicio, pero con todo. Son distintas las cartas que se manejan al interior de diversos partidos políticos. Por un lado, Renovación Nacional no descarta la opción de Francisco Chaguán, mientras que también fue el diputado Jaime Mulet quien asomó por el partido Federación Regionalista Verde Social. Y para abordar esto, cierto, estamos ya en contacto con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Fernando Wilson, que ya se conecta a Hora de Noticias. Como siempre, usted con la disposición para culturizarnos sobre estos temas políticos que usted maneja tan bien. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Digamos, las disculpas, vengo corriendo de un examen. Pero... ¿Cerrando semestre, cortando cabezas? No, quiero creer que no. La verdad es que a estas alturas del partido cualquier cosa frente a corregir o tomar exámenes, cualquier cosa se agradece, así que esta es una estupenda oportunidad para cortarles 4 minutos a los alumnos, digamos, al final, a los últimos 3 que les quedaba de entregar. ¿Cómo se ve esta carrera? ¿Cómo se ve esta carrera presidencial? Claro, son situaciones bastante distintas las de las dos personas que ustedes mencionaban. Por un lado, Jaime Mulet lo que está haciendo es tratar de subir el precio de un partido que está en una posición política extremadamente difícil. Recordemos que el Frente Regionalista Verde Social era parte, junto con los distintos partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, de la Alianza Apruebo Dignidad. Esa alianza se ha desdibujado de manera casi completa y, por lo tanto, frente a la competencia, ahora que ya está comenzando a quedar claro que la petición del presidente de que todos los partidos oficialistas presenten una sola lista electoral no se estaría concretando, están en una posición incómoda en términos de no ser parte del socialismo democrático, pero no ser parte integral ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista. En esa situación, un candidato presidencial puede ser negociado y, por lo tanto, más que interesarles ir a primera vuelta o una primaria, lo que les interesa es cobrar por su bajada. Es decir, en esa situación lo que Jaime Mulet buscaría, y por eso no quiere ser proclamado ahora, para evitar caer en la irrelevancia durante el verano, como le pasó a... Diálogo con puranoticia.cl, la apertura del partido. En el caso específico digamos, Mulet lo que quiere es ser proclamado en enero para comenzar a negociar en marzo. Entre marzo y mayo tienen que estar listas, digamos, las presentaciones a primarias y particularmente las listas parlamentarias, que se inscriben en julio. El caso de Francisco Chaguán, por el contrario, es distinto. Renovación Nacional es por lejos el partido más grande de Chile tras las elecciones municipales. Sin embargo, se encuentra en una situación incómoda por cuanto no tiene un candidato natural para presentarse a primarias presidenciales dentro de Chile Vamos. Por contra, muchos miembros del partido se inclinan por proclamar desde el principio a Evelyn Matei, persona que fue en su momento también militante de Renovación Nacional y que cuenta con un apoyo importante de los distintos partidos de Chile Vamos. Recordemos también una fuerte presencia de Evópoli dentro de su comando electoral. En ese sentido, Francisco Chaguán, que no puede volver a presentarse como candidato a senador por cuanto está cumpliendo su segundo periodo, y ya ha sido precandidato presidencial en ocasiones anteriores, se presenta como una alternativa para el partido en términos de poder tener una figura relevante a nivel nacional que pueda efectivamente presentarse y gestionar en esa situación. Lamentablemente tiendo a creer que, al menos como se aspectan las encuestas en el día de hoy, tendría muy difícil una competencia en ese sentido en términos de la superioridad ya consolidada de Evelyn Matei y la presencia de dos competidores más a la derecha en la figura de José Antonio Kast y ahora Johannes Kaiser. Por lo tanto, dudo que haya espacio para un cuarto candidato de derecha y menos aún un segundo dentro de Chile Vamos. Dudo que le interesara realmente ir a una primaria donde pudiera terminar complicado. Pero ¿Fernando? Ciertamente es un nombre que le permite a Renovación Nacional sentarse a la mesa.
Yo te quería regresar, ¿cierto?, al caso del partido Federación Regionalista Verde Social, con Jaime Mulet. Tú hablas de esto les permite negociar. Sí. ¿A qué te refieres con esto puntualmente? ¿Es cuando hay alianzas tan grandes? A ver, primero que nada, el Frente Regionalista Verde Social tiene un problema objetivo. Es un partido pequeño entre partidos comparativamente mucho más grandes dentro de Apruebo Dignidad. Y el segundo es que nadie tiene claro si Apruebo Dignidad todavía existe. Al menos ya no se lo menciona como un factotum de poder. Y de la misma forma va a tener la dificultad de tener que negociar cupos parlamentarios en un escenario particularmente desfavorable, sobre todo considerando sus resultados en las elecciones municipales, de gobiernos locales en términos generales, y particularmente cuando se supone que querrían ir hasta con la democracia cristiana. Seamos sinceros, con 10, 11 partidos no hay espacio suficiente en 155 cupos de la Cámara de Diputados y 50 del Senado. Por lo tanto, claramente enfrentan una situación muy difícil y necesitan una herramienta que les garantice al menos unos cupos mínimos para poder conseguir lo que se está planteando en la reforma política, digamos, y donde es uno de los pocos elementos donde hay consenso, que es tener un 5% de votación mínima para poder retener, para poder ocupar cargos y retener vigencia o validez el partido político. Por lo tanto, el FRVS, el Frente Regionalista Verde Social, necesita juntar votación. Y juntar votación significa ir con candidatos. Aunque no ganen, pero por lo menos generar votos. Y en esa situación, qué mejor que ir con un candidato presidencial que, aunque haya que bajarlo relativamente temprano dentro de la competencia, se pueda cobrar algo. Ese es el motivo por el que Jaime Mulet evita o rechaza la proclamación ahora, sino que busca rechazarla para enero, quizás incluso para marzo, para de alguna manera mantener una relevancia o una vigencia en la negociación, mientras que, si es que no marcan las encuestas durante el verano, difícilmente va a tener mucho que negociar en marzo. Y en el caso de la oposición, vamos a hablar de la oposición o la derecha, ¿cierto? Porque en el caso no podemos hablar de Chile Vamos, ya que el Partido Republicano lo dejaríamos fuera. Entonces, en el caso de la oposición, ¿cierto? Chile Vamos ya descartó de plano, el Partido Republicano ya descartó de plano ir a una primaria con Chile Vamos. Exacto. Confirmaron a José Antonio Kast en primera vuelta. A ver, lo cual es evidente en el sentido de que el proceso en que está Republicanos es básicamente una estrategia de apalancamiento nuevamente de la lista parlamentaria. Lo que quiere Republicanos es básicamente reforzar a una lista parlamentaria que probablemente no va a ir coordinada en todos los lugares en todas las circunscripciones con Chile Vamos, para poder maximizar su peso en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, que ha sido siempre el objetivo estratégico de José Antonio Kast primero y de Republicanos después. Ahora, la verdad es que esa candidatura no daña tanto a Evelyn Matei en términos de que le permite competir más prácticamente o de manera más eficiente hacia el centro, mientras que la disputa entre Kast y el recién aparecido Johannes Kaiser mantiene leal y mantiene firme al voto de derecha dura, el voto conservador más tradicional. Ahora, yo tiendo a ser escéptico que Johannes Kaiser finalmente vaya a una primaria o se presente finalmente como candidato presidencial, porque eso le significaría quedar fuera del sistema político parlamentario. Tiendo a creer que va a negociar durante el verano algo para de alguna manera conseguir ya sea mantener su lugar en la Cámara o subir, ascender al Senado, pero de alguna manera su objetivo estratégico es mantener una vigencia política que se puede conseguir manteniéndose en el Parlamento. Él tiene una comprensión del escenario político que es bastante más sofisticada de la que se le acredita en algunos lugares y sobre todo en redes sociales. Y ha demostrado tomar decisiones políticas bastante bien. Por lo tanto, tiendo a creer que no creo que vaya a ir a primera vuelta, no tiene nada que ganar y mucho que perder. Mientras que, por el contrario, mantenerse en esta condición como precandidato lo refuerza en términos políticos para mantener la vigencia de su nombre y de su futuro Partido Nacional Libertario. Exacto, ya lleva más de un 50% de las firmas que necesita para inscribirlo como partido, lo cual no es una cifra menor. Partió hace pocas semanas, menos de un mes lleva juntando firmas. Claro, es que no es una cifra menor, pero tampoco es tan grande, pero él necesita mantener esa vigencia, considerando que él no tiene la máquina o el aparato electoral
que Republicanos pudo construir durante el periodo de la pandemia y el estallido, donde se produjo una deriva natural del voto de derecha conservador a representaciones, digamos, más legítimas, digamos, y no desprestigiadas como estaba en aquel momento Chile Vamos, sobre todo después de su derrota atronadora en las en las municipales del 2021. Ahora, en esa situación y en ese esquema, claramente la mejor forma de manejarlo sería derechamente articular el partido antes, cosa que se ve relativamente improbable. ¿Y cómo ves tú la insistencia de José Antonio Kast en llegar a primera vuelta, en insistir con ir a la carrera presidencial? ¿No estaría ya como siendo semejante a lo que fue Marco Enríquez o Minami? Es que la diferencia es que el Partido Republicano existe. El PRO nunca realmente logró tener un arraigo territorial contundente. Y como te decía, el objetivo de él es básicamente tratar de apalancar la lista parlamentaria, es decir, tener un nombre llamativo que arrastre a la lista parlamentaria, cosa que probablemente sea también el interés de varios partidos del actual oficialismo, y que, digamos, también es uno de los motivos por los cuales, en el peor de los casos, e incluso Mulet podría en un plan ya no B, sino que M, querer ir a presentarse para tratar de darle un cierto grado de arrastre a una lista parlamentaria y preservar su plataforma de votos. En esa situación, Marco Enríquez es al final del día un llanero solitario. Kast ha logrado construir un partido. Y eso le da, de alguna manera ese es su problema frente a Johannes Kaiser, que de alguna manera ya se volvió un actor sistémico, mientras que Kaiser continúa siendo un actor autónomo, claro, y tiene el beneficio de la novedad. Exacto. Y yéndonos también a lo que es Chile Vamos, ¿tú consideras necesario que Renovación Nacional vaya a primarias, presente un candidato? Ya que, bueno, son muchos los presidentes regionales, más de 14 presidentes regionales de Renovación Nacional solicitaban al partido declarar a Evelyn Matei como su candidata, ya proclamarla una vez por todas. Mientras que desde el interior del partido insisten en que es necesario que ellos lleven una carta. ¿Cómo ves tú este escenario? A ver, Renovación Nacional ha sido tradicionalmente un partido muy heterogéneo, un partido grande pero muy heterogéneo, con distintas visiones ideológicas. La conveniencia política evidente plantearía el apoyo a Evelyn Matei. Sin embargo, existen una serie de liderazgos, y nuevamente el tema de las listas parlamentarias, que hace o haría conveniente tener, al menos durante una cierta etapa y particularmente mientras se negocia los cupos parlamentarios, tener un eventual candidato a primaria que les permitiera, digamos, tener mayor juego de poder. Sin embargo, a ver, la apreciación es más bien queda dentro de un área de debate, digamos, qué es lo más conveniente. Mi opinión personal, y por favor, sin ser militante de Renovación Nacional y sin ser nadie que tenga la capacidad de conocer el sistema interno del partido, ni mucho menos, es que una negociación rápida de proclamación de Evelyn Matei, que fuera amarrada en bruto a un apoyo parlamentario concreto, si es que hubiesen ambiciones específicas y ya definidas, sería mejor negocio que tensionar a Chile Vamos en un escenario donde va a haber fuerte competencia y donde todo indica que la campaña presidencial va a ser particularmente ruda, digamos, va a ser bastante fuerte. Por lo tanto, tiendo a creer que sería mejor cerrar ventanas antes que mantenerlas abiertas en aras a negociaciones que difícilmente provean mucho más beneficio del que se pueda negociar hoy día. Pero vuelvo a insistir, aquí inciden lo que Keynes llamaba los espíritus animales, los animal spirits. Hay muchos temas de emociones que están involucrados en esto y que hacen que muchas veces sea difícil negociar o ceder. Y esto es cierto en el caso... Fernando, disculpa. ¿Perdón? ¿Sí? Te estaba perdiendo un poco el audio, pero te escuché perfecto. Esto en el caso de Chile Vamos, pero en el caso del oficialismo, ¿cómo ves tú el escenario? Al parecer no contarían con alguna carta fuerte. Presidencial no, y eso es un elemento extremadamente difícil por cuanto además se les complica por el enorme número de partidos que probablemente correría y competiría para la elección parlamentaria. Todo eso hace que tengan una necesidad urgente de tener 2 o 3 nombres que pudieran ir a una primaria. En el caso del oficialismo, la primaria se vuelve casi imprescindible, precisamente para disciplinar a los 10 u 11 partidos.
Recordemos que el éxito que tuvo el oficialismo en coordinar las candidaturas de alcalde no se repitió luego ni en gobernadores, ni en cores, ni en concejales. Por lo tanto, es un desafío extremadamente grave porque además los cupos parlamentarios son altamente deseados, digamos, e incluso más competidos que los presidenciales. Por lo tanto, ahí va a haber una competencia muy dura y se necesita apalancarlo con candidatos que obtengan apoyo popular en una primaria. Pero el problema que tiene el oficialismo es que no tiene candidatos que estén contando con números relevantes. Incluso Tomás Bodanovich o Michelle Bachelet han ido sostenidamente descendiendo en intención de voto. Más allá de la apreciación de sus valores personales, de su valoración personal, el hecho concreto es que no están teniendo incidencia, no se los considera, en el caso de Tomás Bodanovich, experimentados suficientemente para gobernar. Y por lo tanto, de alguna forma tienen que dedicarse a apalancar un candidato viable pronto. Y me atrevería a decir que ese va a ser el gran desafío que va a tener el oficialismo, tanto el socialismo democrático como el partido, o más bien como lo que queda de Apruebo Dignidad, o como quieran reunirse, y finalmente la ADC para tratar de articular o definir un mecanismo. Cada día que pasa en que Evelyn Matei continúa subiendo, el neto de Evelyn Matei en términos electorales es que va subiendo en términos de apreciación, se va distanciando de sus competidores, corre en su beneficio y hace cada vez más difícil el que haya competencia efectiva en su contra. Bueno, y otra de las cartas que también tenía el oficialismo era la de la ministra Toá, la que después del caso Monsalve prácticamente se desmoronó por completo. Es que el problema es que el caso de Carolina Toá como ministra del Interior, es decir, el encargado oficial del gobierno en Chile de dar las malas noticias, difícilmente se conecta con la capacidad realmente de poder competir. Si Carolina Toá quiere ser candidata, tiene que renunciar durante el verano para poder iniciar una campaña en marzo, pero necesita que la población olvide los problemas que ha tenido que estar enfrentando, la desconecte de Monsalve y sobre todo no esté asociada a desastres durante el verano. Por favor, no quiero ser pesimista ni pájaro mal agüero, pero de incendios que ocurran en cualquier parte durante del territorio nacional que demuestren un mal manejo como el que ocurrió en febrero, etcétera. Es decir, tiene que limpiarse. O sea, para la ministra Toá sería clave en el fondo desmarcarse del gobierno. Exacto, porque, a ver, seamos sinceros, un gobierno que tiene mala aprobación, que oscila entre el 25 y el 32, 33%, no es una carta que pueda realmente ser considerada ganadora. Puede que para Gabriel Boric como persona natural sea muy bueno, pero para la coalición de gobierno estar en una relación de 62 de rechazo y 29, 30 de apoyo, es decir, 2 o 3 de cada 4 chilenos lo rechazan, difícilmente puede ser un punto de partida para una campaña presidencial. Bueno, y en el caso de Tomás Bodanovich, también es su juventud quizás la que le podría jugar un poco en contra, viniendo de que venimos perfectos justamente de presidente Boric, que también es muy cuestionado por su falta de experiencia quizás. Bueno, y que además convirtieron en minuta y en discurso el hecho de que estaban aprendiendo. O sea, eso ya no es perdonable. Distintas encuestas, Criteria, Tú Influyes, etcétera, refrendan que Chile quiere un liderazgo moderado y experimentado, lo cual excluiría a Tomás Bodanovich. Por otro lado, tiendo a encontrar difícil que la sociedad chilena esté dispuesta a votar ahora con voto obligatorio. Recordemos que Gabriel Boric fue elegido con voto voluntario. Que esté dispuesta a votar por una nueva figura sin experiencia. Por lo tanto, eso se refleja en el hecho que no tiene un apoyo de votación que podamos considerar importante. O sea, ya se está pavimentando entonces la carrera presidencial 2025. Fernando Wilson, muchas gracias por este contacto con Hora de Noticias. Por favor, gracias a ti, que estés muy bien. Y en Hora de Noticias llegamos al término de esta nueva Hora de Noticias por las pantallas de Puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Rate y los espero en una próxima oportunidad donde siempre en Puranoticia.cl.